Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bien, hermano, buenas noches. Qué bueno es como la cita que nos dio un día Glorita, vivir los hermanos en armonía. Eso es importante, independiente que tengamos situaciones, circunstancias, pero la armonía, el gozo entre nosotros debe ser la base para que sigamos nosotros en este proceso. No podemos dejarnos que el enemigo fomente en nosotros situaciones. Llevemos la fiesta y las circunstancias de la mejor manera. Hay algo, bueno, vamos a mirar a ver y después algo que aprendí hoy leyendo la escritura que me pareció muy importante para poder entender lo que el Señor nos quiere enseñar. Vamos por favor a abrir la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Vamos a continuar con la enseñanza que traemos del domingo, de lo que hace referencia al hombre natural, para que nosotros podamos analizar y mirar en qué áreas de nuestra vida todavía hay cosas del hombre, pensamientos u obediencia a las cosas del hombre, del mundo, y que realmente pues siempre el Señor nos dará la opción, nos da la oportunidad de seguir mejorando todos los días, porque ese es el propósito, ¿no? De mejorar con respecto a la escritura. Dice así, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Las escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. La Biblia siempre nos muestra dos aspectos, lo que tiene que ver con la parte natural y lo que tiene que ver con la parte espiritual. Y fíjense que hay un proceso de transformación, de que como fuimos hechos del polvo de la tierra, tenemos que buscar la forma y la manera con el Señor Jesús, creyendo en su obra, creyendo en el mensaje que Él dejó, para poder nosotros llegar a ser espirituales, llegar a conocer al Señor. Por eso, en el versículo siguiente, que es 46, Primera de Corintios 15, 46, dice: lo que primero viene es el cuerpo natural, y más tarde viene el cuerpo espiritual. Cuando nosotros llegamos al camino de la fe, cuando nosotros llegamos al camino del Señor, pues veníamos desde este punto de vista, ¿cierto? Éramos del mundo, de pronto nuestra vida no fue así de mucho jolgorio, de mucho trago, de mucho desorden, pero estábamos allá, con creencias y siguiendo
una doctrina que no era la correcta, ensimismados en un montón de fiestas que no eran las del Señor, y que en vez de acercarnos al Señor, lo que nos hacía era que ofendíamos al Señor en estas celebraciones, pero que como nosotros no sabíamos, pues pensábamos que estábamos haciendo lo correcto. Pero una de las cosas que Dios siempre ha buscado y quiere es que conozcamos la verdad, que seamos seguidores de su verdad, porque la verdad es la que me va a permitir a mí entrar al reino. Por eso es importante que en la lectura de la Escritura, en el conocimiento de la palabra de Dios, nosotros sepamos qué tanto todavía nos alineamos o todavía el mundo pesa sobre nosotros. Creencias, comportamientos, actitudes, posturas, y eso pues son importantes las pruebas, son importantes las situaciones que vivimos, porque a través de eso es que va a salir lo que realmente hay en el corazón, como dijo el Señor cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto y dijo que lo iba a llevar al desierto porque iba a probar su corazón, qué es lo que hay. Cuando nosotros vivimos una situación, cualquiera que sea, siempre va a salir lo que realmente hay en el corazón, el sentir, la acción, la reacción, lo que pensamos, y eso nos lleva a nosotros un poco a analizar realmente cómo estamos con el Señor. Por eso son importantes las situaciones, los aprietos, las circunstancias que vivimos, y eso nos lleva a pensar, a decir, en esta parte todavía me falta, como dice Cristian, el 5 para el pez, en esta parte estoy desfasada con el Señor, y entra uno a conocer o a mirar cómo empezamos a cambiar esa postura, cómo empezamos a cambiar ese comportamiento, cómo empezamos como a ser más persistentes en las cosas de Dios o en la labor que el Señor nos ha dado. Dice, hablar del cuerpo natural, dice, se dice que el cuerpo es natural porque fue formado del polvo de la tierra y le dieron vida mediante el soplo del aliento de vida y fue un ser viviente. Si nosotros, para ser un ser viviente o para ser espíritus vivificados, necesitamos siempre el Espíritu de Dios, necesitamos siempre de su palabra, necesitamos siempre de la compañía del Señor para que nosotros empecemos a analizar y empecemos a mirar en qué condiciones nosotros estamos con el Señor. Por eso el Señor tomó al hombre, lo formó, lo trajo, lo puso en un sitio que Él había preparado y le dio una serie de condiciones para que el hombre viviera y el Señor pudiese descender y tener un vínculo, tener una relación con el hombre, que es lo que Dios siempre ha buscado. Dios siempre ha querido descender, por eso, ¿cómo descendió? A través del tabernáculo. ¿Cómo descendió? A través del templo. ¿Cómo descendió el Padre? A través del Hijo. ¿Cómo va a descender? A través de la iglesia. Por eso es importante que nosotros estemos siempre mirando si estamos siendo lo correcto para nosotros poder aceptar, porque Él mismo lo dice en Juan 14:23, que ellos vendrán y harán morada con nosotros. Pero para eso necesitamos mantenernos en purificación, en santificación, debemos haber sido justificados, debemos haber sido santificados para ser glorificados según lo que nos enseña la Escritura. Y todo eso lo hace es mi fe en la palabra de Dios. No hay ningún argumento, no hay ningún libro, no hay ningún comentario, no hay nada que nos acerque a Dios, sino solo la palabra de Dios, solo la Biblia. Y a veces nosotros, pues sí, leemos lo que dice fulano, lo que dice sutano, pero siempre básese su enseñanza, su caminar, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Cuando uno empieza a leer y a tener un poquito de sabiduría, de entendimiento, porque ya sabemos que cada uno de nosotros como candeleros tenemos las 7 manifestaciones del Espíritu de Dios, que nos corresponde a nosotros empezar a mirar cómo
¿Cómo lo funcionamos? ¿Cómo? Porque es que el Señor puso las llamas en nosotros. Porque Él dice que la iglesia es el candelero. Y yo soy iglesia, usted es iglesia, los hermanos que están allí en la red también son iglesia. Y debemos iluminar, pero para ser luminarias necesitamos de la sabiduría, necesitamos de la inteligencia, necesitamos del poder. Y el poder me lo da a mí el conocimiento que yo tengo acerca de la palabra de Dios. Por eso es importante que cada uno de nosotros empecemos a mirarnos más a nosotros que a mirar a los de afuera. Porque de pronto el que está afuera la puede estar mirando a usted y eso la puede llevar a traer luz, en que de pronto hay cosas que la persona mira en nosotros y que se puede confrontar a sí mismo y dice, uy, yo aquí como que estoy mal. Y por eso el Señor nos llama que nosotros también somos luz y somos sus candeleros. Y Él dice, yo los mandé allá, yo los mandé al mundo, ustedes no son de allá, pero yo los mandé porque ustedes son luz para ellos. Y la luz, dice Mateo, si no estoy mal, 5:16, dice, son nuestras acciones. Es mi forma de hablar, es mi forma de ser allá afuera, como yo puedo traer luz a las personas, ¿ya? Entonces, por eso es importante. Dice, con la caída del hombre, y aquí es importante que nosotros, cada vez que usted lea la Escritura y cuando el Señor hable del hombre, cuando la Biblia le hable a usted del hombre, está hablando de algo que hoy aprendí que se llama la unidad. La unidad es el hombre, y el hombre está formado por el varón y la hembra. Para Dios, esa es la unidad. El hombre y la mujer, para Él es el hombre, o para Él es lo que se denomina Adán. Por eso es importante saber que nosotros estamos siendo preparados para ser uno solo con Jesús, porque nosotros somos la iglesia, somos la futura esposa, estamos siendo preparadas como novia para que tengamos un esposo y nosotros junto con Jesús seamos uno solo. ¿Para qué? Para poder presentarnos delante del Padre. Eso es importante, hermanos. Cuando nosotros siempre, el Señor hable, el Hijo del Hombre, está hablando siempre de la unidad, está hablando siempre de los dos géneros, pero que a los ojos de Dios es uno solo. ¿Sí me hago entender? Bien. Dice, con la caída del hombre, entre paréntesis, varón y hembra, el hombre es denominado Adán. Adán se apartó de Dios. Cuando hablamos de Adán, estamos hablando ¿de quién? De la mujer y del varón, según lo que nos dice Génesis 5. Y Dios lo llamó Adán. ¿A quién? A la mujer y al varón. ¿Somos Adán o somos el hombre? Cualquiera de las dos definiciones que nos da la Escritura. Por eso es importante conocer, dice, se apartó de Dios por la desobediencia a su mandato. O sea, yo y cada uno de nosotros debemos de aprender a obedecer la Escritura. Debemos de aprender a obedecer la palabra de Dios. Debemos de conocer qué hace referencia cuando la Biblia me habla de esto, cuando la Biblia me habla de lo otro. O cuando yo estoy escuchando a un predicador, o yo estoy escuchando una alabanza, yo tengo que prestarle atención a la letra, a la enseñanza, a la prédica que está saliendo de esa persona. Yo le decía el domingo al doctor Pinto cuando él hablaba, y yo le dije, usted dijo eso y lo que usted habló me lleva a algo que viene a mi mente, porque cuando usted me está hablando, a mí la mente me vienen muchas cosas, me viene mucha palabra, me viene mucha armonía y mucho entendimiento de lo que la persona me está hablando, y siempre es con relación a la Escritura. Y entonces estábamos hablando con el doctor y él me estaba diciendo unas cosas, y cuando yo le dije, ¿sabe? La Biblia me dice que nosotros los seres humanos somos árboles. Y en el jardín del Edén estaban los dos árboles. Estaba el árbol de la vida, que representa a Jesús, y estaba el árbol del conocimiento, del bien y del mal, que representa al diablo.
que representa al opositor. Y si nosotros lo analizamos, si yo escucho a una persona y dice, ¿qué le dijo el Señor a Adán? No comas del fruto. No comas del fruto. Usted puede escuchar a alguien y usted sabe que lo que está escuchando no es de Dios. ¿En dónde usted come ese fruto? Cuando usted obedece y cuando usted cree en esa palabra que salió de ese árbol, que no es el árbol de la vida, que no es este árbol, no es la palabra, sino es la palabra de una persona que dio su propio entendimiento, habló su propio conocimiento, pero no me alinea a las cosas de Dios. Entonces por eso el Señor dice, ¿cuándo se da el fruto? Cuando usted pone por obra o cuando nosotros creemos en esa enseñanza, en esa prédica. Por eso el Señor dice que un árbol bueno no puede dar malos frutos. Si nosotros somos árbol bueno, porque estamos escuchando, porque estamos leyendo, porque estamos siendo preparados con la palabra de Dios, lo que sale de nuestra boca debe ser una palabra buena. Debe ser una palabra buena, ¿para qué? Para edificar, para ayudar a la otra persona. Pero por eso el Señor dice que lo que hay aquí es lo que yo hablo. Por eso es importante que cuando usted esté al frente de un árbol, es decir, al frente de una persona, esa persona preste la atención para que usted sepa si la palabra que sale de la boca de la persona es de Dios o no es de Dios. La edifica, la ayuda a crecer, nos ayuda a acercarnos al Señor, o lo que sale de esa boca me pone a dudar, me lleva al pleito, me lleva a la contienda, me lleva a separarme de Dios. Luego yo no puedo prestarle atención a ese árbol del mal porque yo soy la perjudicada. ¿Sí me hago entender? Entonces eso fue lo que el Señor, aquí en la tierra hay árboles buenos y hay árboles malos, y los árboles somos nosotros, dice el Señor. Y para que demos buenos frutos es lo que ayer estudiábamos con una hermana, que fui a visitar a una hermana a su casa, y ella me decía, explíqueme esta parte de este Salmo 1, ¿a qué hace referencia eso? Y nos pusimos a estudiar la palabra de Dios con ella. Y ahí dice que nosotros fuimos plantados junto a aguas. ¿Cuáles aguas? Las aguas del Espíritu de Dios. Y las aguas es la Biblia, las aguas es la palabra de Dios. Si nosotros comemos del árbol de la vida, como decía Esperancita en la oración, entonces nosotros vamos a dar buenos frutos. Nosotros vamos a hablar con inteligencia, vamos a hablar con sabiduría, vamos a hablar y vamos a dar buenos consejos porque nosotros estamos plantados junto a aguas de corrientes, dice la Escritura. Entonces, por eso aquí el Señor está diciendo, si yo me pongo a escuchar a los que no tienen nada que ver con el Señor y que utilizan la parte de positivismo, bueno, todo ese montón de cosas que hay, y usted obedece, entonces usted no está bebiendo las aguas de vida. Usted no está comiendo el pan de vida, usted está comiendo un pan que no es del Señor y por tanto su fruto no va a ser adecuado. Por eso muchas veces nosotros no tenemos el fruto que buscamos, porque seguramente hemos oído mal, porque seguramente no hemos obedecido lo que dice la Escritura. Por eso nuestros frutos no son buenos. Por eso es importante siempre, antes de poner por obra algo, sométalo a la palabra de Dios. Y recuerde lo que nos enseñó Belsi hace un tiempo. La Biblia es el que me va a llevar a mí, es el canal que me va a llevar a mí a que yo sopese si es de Dios o no es de Dios. Entonces, dice, por la desobediencia su mandato, no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, fíjese que hay algo muy interesante que me enseñaba el Señor esta tarde, cuando estaba preparando el tema. Él dice algo muy interesante y me traía el Señor este versículo que tiene que ver con ¿qué? Con la palabra que nosotros estamos escuchando. Tiene que ver con la Escritura, para que nosotros sepamos de qué nos estamos alimentando y si estamos bien, si estamos siendo fortalecidos,
si estamos siendo alimentados para poder entender lo que el Señor nos está hablando y podernos enfrentar a situaciones difíciles, a enfermedades, a dudas, a miedos, a temores que puedan poder presentarse en un momento determinado en la vida de nosotros. Mateo 26, 26, por favor. Mateo 26, 26. Recuerde, siempre que lea la escritura, llévelo a los dos planos. Léalo, pero trate de llevarlo a la parte figurativa para que la parte figurativa la lleve a usted al plano espiritual, para que usted pueda entender qué es lo que le está diciendo a usted el Señor. Mateo 26, 26 dice así: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y lo dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Entonces yo le pregunto, ¿qué es el pan? El cuerpo, ¿cierto? El cuerpo es el pan. El pan es el cuerpo. ¿El cuerpo de quién? De Cristo. Nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Luego, ¿qué debemos de tomar? ¿Qué debemos de comer? El pan. ¿Y qué es el pan? La palabra de Dios, la palabra de vida. Y si nosotros nos alimentamos de la palabra de vida, luego nosotros somos del árbol de la vida. Pero si nosotros nos ponemos a escuchar a cuánto predicador, a cuánta persona, usted puede escuchar a su predicador favorito, usted puede escuchar a su cantante favorito, y usted siempre haga el discernimiento, siempre haga la distinción de las palabras que usa ese predicador, o las canciones que tiene ese cantante, y que lo lleven siempre a buscar que es la canción, que la palabra siempre sea buscar adorar a Dios. No a usted, es a Dios, porque Él es el que es digno de alabanza, y todo lo que nosotros hacemos para glorificarlo a Él, y todo lo que nosotros hablamos sea para glorificarlo a Él, no para sacar de nosotros que somos los chachos, o que somos esto, o somos lo otro, porque ya ahí hay un problema gravísimo, porque usted no se está alimentando del árbol de la vida, sino usted se está alimentando del árbol del conocimiento, y ese conocimiento, esa situación le la está llevando a que usted sea jactanciosa, que creamos que somos los chachos y resulta que vamos mal. Por eso es importante saber que cuando yo escucho, cuando yo pongo por obra la palabra, cuál es el fruto que se produce en mí. ¿Cómo yo hablo? Yo hablo con soberbia, con jactancia, que me creo que soy la última gaseosa del desierto, o cómo es que esa palabra, cómo está haciendo una tarea en nosotros. Por eso el Señor dice que Jesús tomó el pan, y el pan es el cuerpo. Y eso, ahora, también el Señor dice que el pan, que es la palabra, que es la palabra de Dios, que es la palabra de vida, esa palabra, cuando usted la acepta, cuando usted la lee, cuando usted la pone por obra, esa palabra va a hacer un efecto, ¿en dónde? En su carne. Porque la palabra tiene que venir a hacer un efecto en usted. Así como nosotros nos alimentamos de verduras, de cereales, de carbohidratos, de fruta, y cada una de ellas tiene, ya sea potasio, magnesio, lo que sea, el cuerpo, ¿qué hace? Coge esos alimentos físicos y dice, tal parte necesita vitaminas, le manda la vitamina, el cuerpo necesita proteína, aquí le mandó carbohidrato, aquí el mismo cuerpo es el que se encarga de ¿qué? De enviar lo que usted le dio a su cuerpo para sostenernos, para darnos salud. Igualmente sucede con la escritura. Si usted lee, y yo leo la palabra de Dios, me alimento de la palabra de Dios, esa palabra de Dios con la cual usted le dijo al Señor, Dios le dará la palabra, y esa palabra ¿dónde va a actuar? En sus emociones. Esa palabra va a ejecutar una sanidad en su cuerpo.
una palabra que va a traer una relación mejor con el Señor. Entonces esa es la tarea, por eso dice que el pan también es la carne. Y vamos a Juan 6:54. Juan 6:54. ¿Qué dice el Señor? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? ¿Qué debemos hacer? Comer de su carne. ¿Y qué es su carne? La palabra de Dios. Vuelvo y le repito, si yo sé que la palabra de Dios, y yo le estoy pidiendo al Señor, esa palabra que el Señor me da, y yo me la como, yo la creo, yo la pongo por obra, entonces en el sitio donde usted necesita que esa palabra, que es el Espíritu, que es enviada por Dios, va a ejecutar la acción en usted. Le va a dar lo que usted necesita en cualquiera de las áreas. Por eso cuando uno ora por una sanidad, la palabra llega al sitio de sanidad y la persona es sana. Cuando usted necesita un mensaje, Dios le da la palabra va al efecto, va a la parte emocional, va a traer consuelo, va a traer alegría, le va a cambiar su tristeza en alegría. Esa es la función de la palabra. Porque la palabra tiene que venir, yo que soy carne, tiene que venir la palabra y yo la acepto, yo la creo y la palabra ejecuta la acción en el sitio para la cual Dios la envió. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso es importante saber que la palabra del Señor también es carne, viene a ejecutar. Por eso dice que Él vino y se hizo carne y habitó en nosotros. La palabra ejecuta la acción, la necesidad que hay en nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado y hemos impuesto nuestras manos y le decimos, Señor, tú dices en tu palabra que tú eres medicina, tú eres curación? Por eso, Señor, yo creo en esta palabra y me impongo las manos y el dolor se va, la enfermedad se va, la tristeza se va. Y ese es el resultado. ¿Por qué? Porque la palabra se hizo carne. La palabra entró en mi ser y cumplió la tarea. Porque esa es la función de la palabra de Dios. Esa es la función del Espíritu de Dios, que es su propia palabra. Y por eso aquí el Señor está diciendo, el que come mi carne, quiere decir el que acepta la palabra de Dios. Pero que sea la palabra de Dios, que sea lo del árbol de la vida, porque nosotros podemos estar escuchando a otros y creemos y podemos de pronto encontrar, pero recuerde que el mismo Señor dice en su palabra que el diablo también hace milagros, que el diablo también hace cosas. ¿O no lo vimos nosotros cuando el Señor nos habló en Egipto, cuando envió a Moisés y Aarón a empezar a luchar contra los espíritus? ¿No convirtieron el agua en sangre? ¿No también hicieron que vinieran las ranas? Pero yo le decía al Señor, cuando leí la siguiente parte, le decía, ¿por qué no pudieron convertir el polvo en moscas o hacer lo contrario? Yo decía, porque el polvo representa al hombre, el polvo representa la palabra. Y el Señor no va a permitir que el diablo venga a hacer con nosotros lo que no le pertenece a Él. Por eso hay cosas que el enemigo hará, pero habrá otras que no podrá tocarnos a nosotros, porque somos de Él. Podrá intentarlo, podrá venir y rodearnos, podrá venir y utilizar a alguien. ¿Para qué? Para que traiga una situación sobre mi vida, pero no me afectará. ¿Por qué? Porque nosotros somos del Señor. Nosotros tenemos dentro de nosotros la presencia del Espíritu de Dios. Creemos en un Dios vivo. Creemos en un Cristo resucitado, como decía Esperancita en la oración. Por eso también
Dice en Juan 6:35, ¿qué más representa el pan? Para que cuando usted lea, usted sepa qué es lo que el Señor le está hablando a usted. Juan 6:35, dice así la palabra del Señor. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Recuerde que Esperancita lo dijo en la oración, ¿cierto? Cuando ella lo dijo, yo me sonreí, yo dije, amén, Señor. Porque eso me confirma de que lo que usted me dijo, eso es de Él y proviene de Él. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Fíjense que aquí el Señor está hablando de dos necesidades básicas del ser humano, el comer y el beber. El comer se hace referencia al pan. Cuando usted tiene hambre, la gente en la calle dice, me regala un pancito, pero le está diciendo, deme una empanada, deme una cualquier cosa, ¿ya? Porque a la comida se le llama pan, ¿cierto? Entonces, por eso aquí Él está diciendo, yo soy el pan de vida. ¿Usted tiene hambre? ¿Usted tiene hambre? Venga a mí. ¿Cuál es su hambre? ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su adversidad? ¿Qué es lo que le está agobiando? ¿Qué es lo que la está afligiendo? ¿En dónde está el meollo de su situación? Venga a mí, lea. Yo le puedo decir, cuando oramos, el Señor nos puede dar una palabra. Por eso es importante que la conozcamos, para que cuando surja el problema, surja la necesidad, surja la situación, el Espíritu de Dios diga, mire, diga esta frase, diga esta palabra, haga esta acción, diga esto, y las cosas se darán. Y la palabra se cumplirá. ¿Por qué? Porque nosotros comimos de su pan. Ahora fíjense que dice, el creer tiene que ver con el agua, tiene que ver con el Espíritu. Por eso dice que el que cree en mí no tendrá sed jamás. Fíjense que una cosa es el hambre y otra cosa es la sed. El hambre el Señor me la quita dándome pan. Y la sed el Señor me la dice, cree en la palabra. Cree en esa palabra. Cree en lo que yo le estoy diciendo. Ejecute la acción. Vaya, hágalo. No dude. No tenga miedo. Porque fue lo que siempre el Señor Jesús le decía a sus discípulos. No tengan temor. No tengan miedo. Crea en mí, crea en la palabra, crea en Dios. Eso es lo que nos está diciendo el Señor, porque son las dos necesidades que nos apremian a nosotros. Y fíjense que usted se toma un vaso con agua y no le va a quitar la sed a Martín. Martín tiene que tomar su propia agua. Yo tengo que tomar mi propia agua. Yo tengo que comer mi propio pan. Por eso el Señor dice, le decís a los que vienen a pedirle, vaya, que el Señor le bendiga. ¿Por qué no sacia? ¿Por qué no le da a la persona? Sabiendo que podemos hacerlo, ¿por qué no le damos a la persona? ¿Por qué no le damos de beber? Es decir, crea, mire, la palabra dice esto, pero si la persona no la ejecuta, si la persona no la lleva por obra, ya no es problema de nosotros. Porque yo no puedo obligar a las personas, yo no puedo obligar al pueblo de Dios que venga a la congregación. Eso es de cada uno de nosotros. Eso es según el afecto, el cariño, la entrega, el amor que usted tenga hacia la obra del Señor. Uno da la enseñanza, hablábamos con el doctor, nosotros damos la palabra, damos la enseñanza, la gente hace la alabanza, pero el que obedezcan, eso le corresponde a la persona. La gente es la que debe buscar, y en la medida que nosotros nos acercamos al Señor, entonces vamos a ir teniendo disposiciones diferentes para con el Señor. Ahora, yo le decía ayer a esta hermana que me dijo que quería hablar conmigo, yo le decía, mira, tú no puedes amar a Dios si no te acercas a Él. No podemos amar a alguien si no tenemos un contacto con esa persona.
Usted no puede conocer hoy y decir, te amo con locura, si usted lo acaba de conocer. Para que nosotros podamos amar a alguien, tenemos que conocerlo, tenemos que sentarnos, tenemos que escucharlo, tenemos que saber cómo piensa. Y la otra persona también tiene que saber cómo piensa usted, cómo actúa, cómo actuamos nosotros. Y en la medida que lo vamos conociendo, en la medida que vamos compartiendo, se va creando la necesidad de esa persona. Pero si yo no busco del Señor, ¿será que yo tengo necesidad de Dios? No, me va a molestar. Otra vez lo mismo. ¿Por qué no deja de cantar? ¿Por qué no deja de leer? ¿Qué cosa? Y empieza con los... ¿Por qué? Porque esa persona no ama a Dios. Porque esa persona a lo mejor tendrá otras creencias. ¿Ya? Entonces aquí, para que usted ame a Dios, usted tiene que entregarse a Él. Usted tiene que, en la medida en que usted y yo obedecemos, creemos a su palabra, vamos conociendo, lo vamos a amar. Usted dice, Señor, te amo con locura, pero usted no viene al culto. Está loco, de verdad. ¿Cómo le manifiesta usted el afecto a la persona? Cuando usted hace sus acciones con la persona. Es que yo te quiero, pero ¿sabe qué? Te quiero bien lejito, por ahora no quiero nada y me voy y comparto con otros, pero la persona no estoy con ella. Entonces, ¿por qué le digo que la quiero si no es verdad? Yo estaría, ¿qué? Mintiéndole al Señor. Por eso el libro dice en su palabra, tu boca me dice muchas cosas, pero su corazón, el lugar que yo quiero, donde yo quiero morar, está lejos de mí. Y le decimos grandes cosas al Señor y le hablamos cosas y le decimos, bueno, toda la labia que tenga usted y la Biblia se la recita al Señor, pero sus acciones dicen lo contrario. Pensamos una cosa, sentimos otra y hacemos otra. O sea, somos incoherentes con respecto a las cosas del Señor. Por eso aquí el Señor dice, yo soy, el pan representa mi cuerpo. El pan representa la carne, el pan representa la vida. O sea, este manualito, este librito es el todo para usted, para mí, para aquel que quiere entrar al reino. Aquí voy a encontrar el cuerpo, aquí voy a encontrar que yo formo parte de la familia de Dios y que hay unas reglas, hay unas normas que yo tengo que seguir. ¿Ya? Por eso dice, el Mesías nos previene que su pan es su cuerpo, pero que ese cuerpo puede ser leudado. El pan puede ser leudado. Y eso es lo que estamos viendo actualmente. Hay muchas iglesias, hay muchas que se dicen ser, pero que no son. ¿Por qué? Por la palabra que se predica, por las cosas que se hacen. Y uno dice, Dios mío, Señor, cuando uno ve esas cosas, que uno le dan ganas de llorar, de ver cómo una persona dice amar a Dios, pero lo que está haciendo va en contra de la palabra, va en contra de la Escritura. Ayer o antier miraba en esos mensajes que le llegan a uno y me puse a mirar, y un predicador con unas cosas, unas locuras que hacía ahí. Y yo simplemente, porque decía que era el Espíritu Santo, entonces movía la cabeza como una licuadora, y todo moviendo la cabeza como una licuadora. Y yo decía, ¿por qué dice que es del Espíritu de Dios? Si así no se mueve el Espíritu de Dios. ¿Por qué mejor ustedes no buscan del Señor? Para que Dios abra los ojos, empezando por el pastor que está bien ciego. Y eso le escribí yo a esa denominación o al que hizo esa publicación. Y todos, yo decía, Dios mío, ¿hasta dónde? Y unas locuras que uno ve y me dice uno, a mí me da tristeza con la gente. Y yo cuando veo, yo le escribo y otro señor dijo, uy, sí, eso es mucha locura, así no son las cosas de Dios. Yo le dije, pero a la gente ¿qué le gusta? A la gente le gustan las locuras, a la gente le gusta el brinca que brinca, a la gente le gusta coger el altar, pero que no es de Dios.
Y eso es gravísimo, porque estamos contaminando, le estamos trayendo cosas al altar que no son de Dios. Por eso vuelvo y le digo, estos altares en donde en vez de predicar la palabra, en donde el mensaje es para que usted se prepare para podernos ir con el Señor, esos altares no son de Dios, son de Baal. Son ofrendas que no son para el Señor. Es una palabra que no es del Espíritu, es una palabra de Baal, es una palabra del diablo. Esos son los árboles, esas son las personas que están escuchando el árbol, no de vida, ni están comiendo del árbol de la vida, están comiendo del bien o del mal, del conocimiento, del árbol de Satanás. Están siguiendo a quién, al diablo, porque esas cosas no son bíblicas. Y ese es el lío, hermano, porque a la gente le gusta mucho las manifestaciones. O no le dijeron los fariseos y los saduceos: muéstranos señal y te creemos. ¿Por qué? Debe ser suficiente la palabra, debe ser suficiente lo que nosotros sabemos que el Señor hizo. ¿Para qué? Para creer en el Señor. Porque yo tengo que decirle, es que si yo, para creer en ti, usted me tiene que dar la lotería, para creer en ti, usted me tiene que dar un esposo, para creer en ti, usted me tiene... ¿Por qué pide señales? ¿Por qué más bien no buscamos lo que dice la Escritura? El resto, ya el Señor mirará cómo se lo va a dar a usted. Porque antes de que usted pida, Él ya sabe cuál necesidad tiene usted. Dice, el Mesías nos previene que su pan, que es su cuerpo, puede ser leudado o contaminado. Recuerde que el cuerpo es el pan y el cuerpo también representa la iglesia. Por eso es importante nosotros saber a quién oímos, hermano. Porque a mí me gusta fulanito, y uno dice, es que yo escucho a no sé quiéncito. Hay otro que dice, yo no escucho a nadie, yo solo escucho la persona que nos da la palabra de la iglesia. Yo no quiero escuchar allá porque me enreda, porque me confunde, porque termino equivocado. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque están cuidando su templo. ¿Ya? Ahora, dice la contaminación de la que nos está hablando el Señor, la contaminación de su pan se llama levadura. Y esa levadura, dice, existen algunos aspectos que pueden leudar o alterar, quitando o sumando a la palabra de Dios. Desde el principio de todas las cosas, el Señor prohibió que a su palabra se le quitara o se le sumara o pusieran cosas que Él no había escrito. Por eso aquí el Señor dice, cuando yo digo algo que no está aquí, yo estoy alterando la palabra de Dios. Cuando yo predico cosas que no están aquí, yo estoy alterando la palabra de Dios. Y una de las cosas que el Señor le dijo al profeta de cómo iba a ser la unidad entre el pueblo y Cristo, dijo, porque yo voy a ir a quitar el anatema que hay en medio de mi pueblo. Las palabras, las acciones, lo que se manda a hacer al pueblo que no tiene nada que ver con la Escritura. Y uno dice, ¿será que estas personas no leen la Biblia porque dicen unas sandeces, dicen unas cosas que uno dice, ¿y eso dónde está? Por eso es importante que nosotros leamos la Escritura, para que cuando usted escuche a un predicador, a cualquiera, usted diga, esto es de Dios, esto no es de Dios. Esto me sirve, esto no me sirve. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos está diciendo el Señor. Dice, esta contaminación de su cuerpo se llama pecado. O sea, cuando yo le quito, cuando yo le pongo de lo mío, es que yo pienso que es así. Usted está leudando la palabra de Dios. Porque el Señor, ¿qué dice en la palabra? Que Él va a poner en mi mente los pensamientos de Él. Y Él va a escribir en mi corazón el camino que Él tiene. Pero si yo no leo la Escritura, ¿cómo sé qué es el pensamiento de Dios? ¿Tiene para mí?
¿Cómo sé que el Señor me va a poner a caminar dentro de su camino si yo no leo la Escritura? Porque se me hace más fácil escuchar a fulano, a sutano, a mengano, o simplemente ni escucho al uno, ni al dos, ni escucho a nadie, y tampoco leo la palabra de Dios. Lo que me diga mi intuición, es como grave, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el Señor al final dice que mi corazón es malo. Y yo siempre voy a buscar es que lo que yo haga, que lo que yo piense, me satisfaga a mí, no me interesan los demás. Lo que a mí me diga, lo que a mí me representa satisfacción. Por eso que el Señor dice, la contaminación del cuerpo de Cristo, si yo estoy con el Señor, hay que mirar qué estoy haciendo. Tengo que analizar qué estoy comiendo, qué estoy bebiendo. Recuerde que el pan tiene levadura y el vino tiene su propia levadura. El pan, la levadura significa fermentar, cambiar la textura, cambiar todas las cosas. El vino también tiene su levadura que se llama el vinagre, y el vinagre en el hebreo significa fermentado, bebidas contaminadas e intoxicantes, dice la palabra. Por eso el Señor al que llama, dice, no le permito que coma esto y esto, pero no es que es el vino eso, sino es que usted no puede alterar la palabra de Dios. Si usted está siendo usado por el Señor para que usted traiga la palabra y predique la palabra, usted no le puede poner uvas secas ni uvas frescas, ni puede tomar bebida, porque la Reina Valera define el vino, dice que no puede tomar ni vino de sidra, ni vino ni jugo de sidra, no me acuerdo, pero usted va al hebreo y no dice esa palabra. Lo que dice la Escritura en el hebreo, en la Biblia interlineal, dice que nosotros los predicadores, que nosotros a quienes el Señor nos ha llamado, dice, no tome bebidas fermentadas. Eso es lo que se refiere, porque así lo traduce la Biblia. La Reina Valera habla de la sidra y no recuerdo cuál es el otro, la hiel. Dice, no tome eso. ¿Por qué? Si usted ha leído la Escritura habla que al Señor le dieron vinagre con hiel. Y esa combinación es un veneno. Le estaban dando veneno al Señor para morirse. O sea, que si yo le altero al Señor la palabra, ¿yo qué le estoy dando a usted? Veneno de áspid. Le estoy dando veneno. Le estoy llevando a que usted no tenga vida eterna, sino que tenga muerte eterna. A eso es que hace referencia cuando el Señor me habla la Escritura. Nosotros no podemos beber cualquier vino. Es la palabra de Dios, porque el vino, la palabra vino, representa la palabra del Señor, la palabra donde Él habla sobre las parábolas y donde habla del Apocalipsis. Ese es el nuevo vino. Y Él mismo lo dice en la Escritura. Por eso Él dice, un vestido nuevo, un calzado nuevo, un cuerpo nuevo, un espíritu renovado, una palabra que regenera nuestra forma de creer en el Señor. ¿Sí me hago entender? Entonces, dice el Señor, ¿cuál es el primer pecado o cuál es la levadura con la que nosotros podemos contaminar mi casa, mi templo, la morada del Señor? Vamos a 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. Dice así la palabra del Señor: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? ¿Qué es lo que contamina mi obra? ¿Qué es lo que contamina el templo del Señor? ¿Qué es lo que contamina el cuerpo de Cristo? ¿No es la jactancia? No vemos que muchos hablan, como un predicador decía, yo si soy pobre no puedo bendecir a los demás porque voy a traer pobreza sobre ellos. Yo decía, Dios, ¿esto qué es?
¿Cómo así? Entonces, para que yo pueda bendecirlos con riqueza, ustedes me tienen que dar para que yo tenga la riqueza y yo lo pueda bendecir a usted con riqueza. Y yo decía, Dios, entonces Jesús perdió, porque Jesús se hizo pobre. El Señor no tenía ni camello, un burro le tocó prestado, pero ese burrito era para cumplir algo que Dios había dicho desde el principio. Entonces uno analiza y yo digo, Señor, ¿cómo así? Que por eso uno ve o escucha a algunas personas que hablan con jactancia. ¿Qué quiere decir la jactancia? Dice, son las personas que todo lo que hacen, lo piensan, lo publican. Usted ve en las redes sociales, entonces un montón de gente que se muestra y sabe Dios si es verdad todo lo que está diciendo ahí. Y uno sabe, hablando de eso, uno sabe que le debe a cada santo una vela. ¿Ya? Entonces aquí dice, son las personas que todo lo que hacen o piensan lo publican para dar a conocer su falsa grandeza, sus éxitos futuros, su fanfarronería, su engreimiento, su vanagloria y su vanidad. Eso es lo que dice el Señor, eso es lo que hace referencia a la jactancia. Y uno escucha, y uno, a hermanos, yo le he escuchado hablar con soberbia, con jactancia. Es que si yo tendría dinero como arroz, dice uno, ay Dios, no supiera el cebo de mi ganado, ¿cierto? Pero eso es lo que dice el Señor, no podemos hablar con soberbia, con jactancia. Dice, y este era el pecado de ¿quién? ¿A quién el Señor le dijo que eran jactanciosos? Cuando yo hablo con soberbia, cuando yo hablo con engreimiento, cuando yo predico, pero quiero hacerme sentir que yo soy más que ustedes, esta palabra que sale de mi boca es vana, es vacía, no le va a edificar a usted. Y usted, a los que de pronto tienen el discernimiento, uno dice, ¿por qué hablar así? Qué feo. Eso no es así, eso no es de Dios, esa palabra no sale de la boca de Dios. Y ya uno discierne, y uno dice, yo soy de las que cierro mis oídos a ese tipo de cosas. Entonces dice, y ese pecado era el de los fariseos y saduceos. Vámonos a Lucas 18:11. Dice así la palabra del Señor. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Fíjese, ¿a quién le oraba? A él. No oraba al Señor y estaba en el templo, ¿o no? El fariseo y el publicano estaban en el templo, pero él dice que él se oraba a sí mismo. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. ¿A quién le estaba orando a él? Al diablo, a él mismo. ¿Y qué estaba haciendo? Contaminando el templo del Señor. Porque esas palabras son espíritu, y cuando usted habla, palabra es un espíritu, y cuando usted habla la escritura, le enseña a alguien, la palabra sale como espíritu y usted la entra, usted la recibe, y esa palabra ejecutará en usted una acción de fe, de incredulidad, de lo que sea, pero la palabra entró en usted, se sembró en usted. Y como usted está dispuesta, usted está escuchando, cuando usted da el paso, el tiempo dice, ¿por qué yo me siento así? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Entonces usted tiene que analizar qué es lo que usted está escuchando, porque los frutos suyos no son los que el Señor está esperando. Porque se supone que si oímos la palabra del Señor, usted tiene que dar buenos frutos. Esa palabra, si es del Señor, tiene que dar buen fruto, así sea 30, 60 o al 100, pero tiene que dar fruto para usted, porque usted fue la que recibió el mensaje. Por eso Él está diciendo, oro por mí mismo. Y eso es lo que dice el Señor. El Señor está diciendo, ¿cuántos oramos por nosotros? Señor, es que no sé qué, y pitos y matracas y no sé cuántas. ¿Qué estamos haciendo? No estamos honrando al Señor. Estamos buscando nuestra propia gloria.
Y hablamos duro para que los demás nos escuchen. Y de pronto hasta hacemos manifestaciones, pero con jactancia. Martín, ¿iba a decir algo? No buscamos el rostro, sino la mano del Señor. No buscamos el rostro, sino el bolsillo de Dios. Ahora, fíjese, dice, jactarse es gloriarse a uno mismo, hablar con envanecimiento y presunción y hablar sobre todo lo que usted hace. Es que yo me paro a las 4 de la mañana a orar, es que yo. Una cosa que usted diga, sí voy a comentar esto, es en el tono, es la forma, es lo que usted quiere dar a entender. Es la manera como nosotros presentamos las cosas que vivimos con el Señor. Y dice el Señor que jactarse es hablar con orgullo y enorgullecerse y hacer alarde de lo que usted tiene. Es que como yo tengo esto, es que como yo soy, es que como yo... O sea, eso es fastidioso a los oídos de cualquiera, ¿cierto? Y uno dice, siempre habla lo mismo, no sale de ahí, siempre se alude, siempre se pone allá por encima. Se quiere poner a la misma posición, a la estatura o a la altura del Señor. Y aquí el Señor nos está diciendo que el primer pecado que yo puedo traer a mi templo es la jactancia, es la soberbia, es el creer que yo soy más que los demás. Es saber que porque tenemos o no tenemos o lo que sea, nosotros nos estamos poniendo por encima de los demás. Y recuerde que lo que yo siempre he dicho, ¿no? Hay personas que están en mejores condiciones que yo y otros que están en otras condiciones menores que yo. Pero delante de los ojos de Dios todos somos iguales. Nadie es más que nadie. Todos somos igualitos delante de la presencia de Dios. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. O sea, el pan de vida, que es este es el que nos va a dar la vida eterna, la palabra de Dios, el que yo coma de este cuerpo, que yo coma de este pan y crea que es la bebida, que es el vino, que yo crea en esta palabra, es lo que me va a dar a mi vida eterna. Gracias, Esperancita. Pongámonos en pie, vamos a orarle al Señor. Amado Dios, te damos gracias por la palabra, Señor. Hoy queremos, Señor, comer de su carne y beber de su sangre. Si tenemos hambre, que abramos la Biblia, así como de pronto sentimos hambre y abrimos la nevera y podemos seleccionar un alimento que sacie nuestra hambre. Si tenemos sed, igual, Señor, podemos tomar un jugo, podemos tomar agua para que calme nuestra sed. Que así sea la palabra tuya, que si tengo hambre, que si tengo sed, entonces pueda leer la palabra y pueda creerla para que esa palabra me quite el hambre y me quite la sed. Y pueda encontrar, Señor, esa fe que nos ayuda a crecer en ti, Señor, a sostenernos en ti. Sabemos que las situaciones son duras, son difíciles, son complicadas, Señor, pero su palabra nos ayudará. Nuestra fe se hará palpable y nos ayudará a sostenernos en un momento duro y difícil y complicado, Señor. Padre bendito de los cielos, gracias por la palabra, Señor. Gracias por ese pan que representa su cuerpo, que representa la carne, que representa la vida, que representa el Espíritu, Señor. Nosotros somos su cuerpo, Señor, porque dice la Escritura que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Tú eres nuestra cabeza, Señor. Y vuelvo y te digo, como te digo cada noche, Señor, la gloria del varón es la mujer. Y si nosotros somos la mujer, somos su novia, seremos su esposa, entonces queremos glorificarte. Glorifícate en nosotros para que nosotros podamos glorificar al Padre, como dice la Escritura. Por eso ayúdanos, Señor, a sacar de nosotros la jactancia, la soberbia, el hablar con engreimiento. Hablamos
como si fuéramos grandes magnates, Señor, cuando realmente habrá situaciones en nosotros, habrá circunstancias en nosotros, porque nuestra mente, Señor, está engreída, es una mente vana, como nos enseña la palabra. Por eso ayúdanos, Señor, ayúdanos a sacar la jactancia que hay en nosotros. Con eso lo que hablamos, Señor, de pronto por lo que tenemos, por lo que somos, por lo que hemos alcanzado, eso nos ha llevado, el mundo nos lleva a vanagloriarnos y hacernos sentir que somos más que otros, Señor. Por eso, bendito Dios, te alabo y te bendigo, Señor, por la palabra, porque esta palabra me tiene que llevar a ser humilde, dice la Escritura. Nos tiene que llevar a aprender a ser humildes y sencillos de corazón, Señor, porque lo que tenemos y lo que somos se lo debemos a ti, Señor. No es por mérito propio, porque tú eres el que da la sabiduría, tú eres el que da el entendimiento, tú eres el que haces en nosotros que comprendamos, abre nuestros ojos, despierta nuestros oídos, Señor, para poder escuchar y poder hacer y poder obtener los resultados que tú buscas en nosotros, Señor. Por eso, bendito Dios, gracias. Gracias porque hoy sabemos, Señor, que hay un pecado en nosotros y es la soberbia, la jactancia. Y eso fue lo que hizo que Luzbel fuera destituido, fuera sacado de la presencia de Dios. Su soberbia, su jactancia, el quererse ser más que tú, Señor, el buscar alabanza y adoración, Señor. Por eso, Señor, si en algunos momentos hemos esperado que la gente nos dé una palmadita diciendo qué lindo cantas, cómo predicas de hermoso, y eso de pronto se enaltece en nuestro corazón. Sabemos que lo que hablamos, sabemos que lo que sabemos es tuyo. El día que tú quieras, Señor, lo podrás convertir en lo que quieras, como convertiste a Nabucodonosor en una bestia, Señor, y lo llevaste a comer prado y a que el pelo le creciera. Todo ese montón de cosas que tú puedes hacer cuando hay soberbia en nosotros. Señor, levanto mi mano y oro por las personas que se encuentran en Medellín, Señor. Oro por Elina, por su esposo, oro por Astrid, oro por mi hija Cristina, por el hijo de Miriam, Señor, por Amado, por su hijo, para que tú los guardes allí a esos 5 personitas, Señor, en una ciudad, Señor, con unas costumbres, guárdalos, protégelos, Señor. Que seas tú, Señor, su escudo, que seas tú, Señor, así como cubriste a muchos, cúbralos con tu presencia, Señor. Con su vara y su callado, infúndale aliento todos los días, Señor. Igualmente oramos por las hermanas en Bogotá, Señor. Que seas tú trayendo, Señor, la bondad tuya, la respuesta tuya, la sanidad que cada una de ellas necesita, Señor. Gracias, Dios, por ellas, por la fidelidad, por su andar, Señor, por la disposición, Señor, de servirte con amor y con temor y con temblor, Señor. Igualmente oramos por nuestras hermanas, por nuestra congregación en Piedecuesta, Señor. Oramos por cada familia, oramos por cada uno de ellos, Señor. Que su gloria, su majestad y su grandeza se dé en medio de cada uno de ellos. Igualmente, Señor, oramos por los que están aquí, Señor, que vinieron a servirte, Señor, con amor y con temblor. Tenemos que decirte que somos siervos inútiles, porque solo sabemos hacer lo que tú nos mandas. Por eso, Señor, te bendecimos, te glorificamos y exaltamos su santo nombre, Señor. Gracias, Dios. Me da gozo escuchar a Esperancita otra vez, Señor. Gracias por responder a nuestro clamor, a nuestra oración, a nuestro ayuno, Señor, por su pueblo, Señor, para que tú lo levantes con poder y con magnificencia, Señor. Oramos por los hermanos que están allí en la red, Señor, para que seas tú edificando a esos templos, Señor, que cada uno de ellos analice y mire cómo hablamos, de qué manera hablamos, Señor, cómo compartimos la palabra con humildad, con sencillez, o creyendo que somos los sabios, más sabios que Salomón, Señor. Por eso ayúdanos, Dios, ayúdanos a caminar, Señor. Bendecimos, Señor, su nombre santo y ayúdanos, Señor. Guarda nuestra vida en esta noche, Señor, y te dejamos,
Señor, nos vamos, pero tú seguirás con nosotros, Señor. Gracias, Dios, gracias, Señor. Oramos por cada necesitado, oramos por cada enfermo, oramos por todo aquel que está esperando una respuesta, Señor. Gracias, divino Salvador, gracias, Dios eterno. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.